Hola y bienvenido a la tercera sesión para saber por qué crees. Esta vez vamos a profundizar en la deidad de Jesucristo. Ahora, notarás que en esta sesión repasaremos algunos pasajes que tratamos la semana pasada porque, como recordarán, la semana pasada hablamos de la naturaleza de Dios y cómo eso impactó nuestra comprensión de la Santísima Trinidad. Y por supuesto, para hacer eso, necesitábamos tocar algunos pasajes que teníamos que tiene que ver con Jesús y su naturaleza, como Dios. Pero vamos a ir consiguiendo más en profundidad esta vez. Quiero empezar haciendo realmente una afirmación muy simple que nos guiará a través de toda esta sesión. Y aquí está. La deidad de Jesús es bíblico. Revelación. Ahora bien, esto puede parecer una afirmación muy simple y supongo que lo es. Pero es una afirmación importante porque nos ayuda a entender que nuestra creencia en la deidad de Jesús no es algo creado por el hombre. En otras palabras, no nos sentamos y elaboramos esta idea. Se revela en las páginas de las Escrituras de Dios a la humanidad. Lo interesante de la deidad de Jesús es que, francamente, es una de las más demostrables doctrinas bíblicas en toda la Biblia. Eso es lo que me sorprende cada vez que escucho a alguien decir que no cree en la deidad de Jesucristo. Pienso para mí mismo, bueno, ya sabes, si no lo crees que Jesús es Dios, es porque simplemente no quieres. Créolo. ¿Por qué? Esta revelación es tan frecuente en toda la Escritura que literalmente tropezar con él, donde quiera que mires. Los pasajes que hablan de su deidad y demostrar que es Dios son tan evidentes que literalmente necesitarías para reescribir la Biblia para evitarlos. De hecho, ya sabéis, eso es exactamente lo que hacen los testigos de Jehová. Aquellos. No sé si alguna vez has tenido una pareja de testigos de Jehová en tu puerta y empezar a hablar contigo. Y no sé si alguna vez se mencionó el tema de Jesús. Siempre me surge cuando hablo con los testigos de Jehová porque sé que eso es la única área donde nos desviamos entre el cristianismo bíblico y los testigos de Jehová. Ellos. Necesario. Debido a que la Biblia es tan clara sobre la deidad de Jesús, necesitaban hacerlo. Literalmente. Reescribir ciertas porciones del Nuevo Testamento con el fin de apoyar son ideas y sus creencias. Ya ves, los testigos de Jehová entró en ello, creyendo que Jesús no es igual a Dios Padre. Eso fue una creencia predeterminada de su parte. Así que cuando se sentaron con la Biblia, literalmente tuvieron que hacerlo. Eliminar pasajes o cambiar la redacción en el Nuevo Testamento para lograr que dijera lo que querían decir, para que apoyara sus creencias. Creo que lo verás a medida que avancemos. Los diversos pasajes de la Biblia. Ese reconocimiento. La deidad de Jesús es claramente evidente. Quiero decir, tan evidente como la nariz en tu cara. Entonces, a medida que nos acercamos a esta investigación, a partir de la palabra de Dios, vamos a dividir nuestra búsqueda en dos secciones. En primer lugar, analizaremos las afirmaciones realizadas sobre Jesús, que prueban su deidad. En otras palabras, declaraciones hechas por los escritores bíblicos. Y a continuación, veremos declaraciones hechas por el propio Jesús, que prueban su deidad. Empecemos. Comenzaremos con las afirmaciones realizadas sobre Jesús. Ahora, aquí es donde vamos a hacer una revisión porque este es un pasaje que vimos en la última sesión, pero realmente es donde debemos comenzar a comprender los fundamentos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y su naturaleza. Y está en Juan 1:1, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que Juan comienza presentándose para nosotros la palabra, lo cual dice: estaba con Dios,
Y luego continúa diciendo, era Dios. Además, Juan continúa diciendo, Él era en el principio con Dios. Y cuando llegamos al versículo 14, queda clarísimo a quién se refiere Juan. Acerca de, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Gloria como del Hijo único, del Padre, llena eres de gracia y la verdad. Y ahí está. En realidad, esto es, principalmente, el único verso que necesitas para demostrar que Jesús es Dios. Ahora, la palabra, o también los logos, es el nombre preencarnado que da Juan a Jesús. Y la razón por la que Juan habla de Jesús como la palabra es porque él va atrás en el tiempo. Está regresando al principio. Y eso es lo que comienza diciendo en Juan 1:1, en el principio. Por lo que no sería apropiado hacer referencia a ello. El Hijo de Dios como Jesús en este punto porque Jesús es un nombre humano. Esta, por supuesto, es la versión romana o griega, por así decirlo, de Yeshua. Pero ese nombre aún no se ha dado. A María y a José no se les dio ese nombre en el que llamar a su hijo. Así que está en este punto. Al principio, la palabra era Dios. Y porque Juan comienza sus comentarios en el principio, sabemos que Jesús es anterior. El principio. Porque nos dicen desde el principio o si se puede decir desde cualquier punto de la historia. Al principio, Jesús estaba allí. La palabra estaba allí con el Padre. Y la palabra era Dios. Bueno, alguien podría decir en este punto, bien, has demostrado que Jesús estaba allí contigo. El Padre. O al principio, pero aún no lo has demostrado. Que no fue creado en algún momento, antes de la creación de todas las demás cosas. ¿Cómo puedes probarme que Jesús no es un creado Dios? Bueno, nuevamente, repasamos un pasaje que vimos la semana pasada en nuestro estudio de la naturaleza de Dios, y es de Isaías. Va así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿para qué? Quizás ya lo sepas. Y creedme, y entended que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será cualquier después de mí. Dios nos lo dice claramente en este pasaje de Isaías, que antes de él no existía ningún Dios, y no se formará ningún Dios después a él. Entonces, si ese es el caso, y el Logos, la palabra, estaba con el Padre en el principio y el Verbo era Dios, eso significa que Él es eterno, como el Padre y siempre lo ha sido. Ha estado en existencia. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la deidad de Jesucristo, pero disfruto particularmente de los que obtenemos del libro de Hebreos. Déjame mostrarte un pasaje allí. Hebreos 1:3. Dados. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y el exacto imprimir de su naturaleza. Y Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad, en lo alto. Hay tres afirmaciones particularmente interesantes y poderosas aquí que se hacen en este único paso. Déjame enumerarlos para ti. Ellos son: Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es el exacto huella de la naturaleza de Dios. Y Jesús es el que sostiene el conjunto universo por el poder de su palabra. El escritor de Hebreos continúa diciendo, cuando Él, y ese es Dios el Padre, trae el primogénito en el mundo, dice que todos los de Dios, ángeles, adorarlo. Así que aquí está el autor de Hebreos. Otros, Dios Padre, hablando de Dios el Hijo.
y exhorta a todos los ángeles a amar a Él. Bueno, sabemos que solo se permite el culto de Dios. Y luego en Hebreos 1:8 continúa diciendo, del Hijo, Él dice, tu trono, oh Dios, es para siempre y siempre. El cetro de la rectitud es el cetro de tu reino. Esto es una locura. Literalmente estamos escuchando mientras Dios Padre hace declaraciones acerca de Dios el Hijo. Y es interesante que Él lo declare así. Dios, en general. Ahora, acabamos de leer un pasaje del capítulo 43 de Isaías, donde Dios dice, antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá después de mí. Pero continúa en el siguiente versículo y hace una declaración fascinante. Cuando comparamos esa afirmación con algo en el Nuevo Testamento, vas a ver cómo Jesús es Dios. Es Isaías 43:1, donde el Señor dice, yo soy el Señor, y además de mí, no hay Salvador. Ahora, quiero que tomes nota especial de cómo aparece la palabra Señor en este pasaje. ¿Te das cuenta de que está escrito todo en mayúsculas? Bueno, la razón por la que los traductores hacen eso es porque esa versión de la palabra Señor es la palabra Yahvé, el nombre divino. Y entonces, esto es lo que llamamos el tetragramatón. Pero eso realmente no es importante. Simplemente es gallinero, nombre. Y quiero que veáis esto otra vez donde el Señor dice, yo, soja, Yahvé, y además de mí, bien, no hay Salvador. Ahora, compare esto con un pasaje del Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 2, dice esto, y en la misma región había pastores en el campo, vigilando su rebaño durante la noche. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y se llenaron de gran temor. Y el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas, de gran alegría. Esto será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. ¿Quién es Cristo? El Señor. Esto es fascinante. Lucas registra muy claramente a los ángeles, declarando a los pastores en los campos, que encontrarían en la ciudad de Belén un Salvador. Ahora, volvamos atrás y miremos a Isaías 43. Y, soja, el Señor, yo soy Yahvé, y además de mí, bien, no, el Salvador. Puedes ver que el Señor a través de Isaías afirma esto, declaración especial, diciendo, yo soy el único Salvador que tendrás jamás. Y luego, en el Evangelio de Lucas, escuchamos a los ángeles declarar a los pastores, he aquí el Salvador, persistir, en la ciudad de David. La conexión es mucho más que una coincidencia. Este es Yahvé. Jesús es uno con Yahvé. Pasemos a la segunda parte de nuestro estudio y se trata de afirmaciones realizadas por Jesús, que lo prueban, suyo propio, deidad. Ya sabes, cuando leemos los evangelios, y lo admito, principalmente a través del Evangelio de Juan, quien tenía como uno de sus objetivos, de hecho, uno de sus principales objetivos declarar la deidad de Jesús. Encontramos declaración tras declaración hecha por nuestro Señor. Eso solo se podía hacer por Dios. Cualquier otra persona que intentara hacer cualquiera de estas afirmaciones sería literalmente encarcelada por estar loca. Escuche algunos de estos. En primer lugar, en Juan capítulo 8, vemos que es Jesús quien habla. Él dice, vuestro padre Abraham se regocijó pensando que vería mi día. Él lo vio, y me alegré. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Por supuesto, dicen eso porque Abraham había vivido 19 siglos antes. Escucha cómo termina. Jesús les dijo,
de cierto os digo, antes de Abraham, era, soy. Y luego observe cómo respondieron los judíos. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Este es realmente un pasaje fascinante porque la razón por la que los judíos creyeron que Jesús era culpable de blasfemia fue porque él usó el nombre divino, el mismo nombre que le fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés le preguntó al Señor, ¿a quién le diré al pueblo que me ha enviado? Dios dijo, yo soy, te ha enviado. Y aquí, Jesús usa eso mismo, nombre divino, en relación a Él, eternidad. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso habla literalmente del hecho que Él reclama no tener principio. Continuemos y veamos otro pasaje. Esto es Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, excepto a través de mí. Hay que admitir que es una afirmación muy atrevida por parte de Jesús decir que Él solo es el camino hacia Dios. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra puerta. No hay otro verdad. Solo yo. Esto es lo que dice Jesús. Ahora puedes imaginarlo. Un pastor o incluso cualquiera, ponerse de pie frente a la congregación y hacer ese tipo de declaración. Ya sabes que literalmente se dejarían llevar. Porque es imposible para un simple ser humano para hacer ese tipo de declaración. Solo Dios puede hacer esa afirmación. Y hay muchas otras afirmaciones. Observe en Juan 14, 8-10, que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? Y todavía no me conoces. Philip, ¿quién me ha visto? ¿Ha visto al Padre? ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Acaso no? Creed que yo estoy en el Padre y en el Padre ¿está en mí? Este es otro pasaje increíble donde Jesús deja claro que para ver a Él y conocerlo es ver y saber Dios. En otras palabras, está diciendo lo que dijo el escritor de Hebreos. Dijo antes, ese Jesús es el exacto imagen de la naturaleza de Dios. Continuando, tenemos otro pasaje en Juan capítulo 10, versículo 27. Aquí lo tienes. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, esto es otro asombroso afirmación que el mismo Jesús hizo y que ningún otro ser humano podría hacer. Jesús no solo afirma otorgar vida eterna en Juan capítulo 10, 27 y 28, pero también está dicho que nadie tiene el poder de revocar, cancelar sus acciones. ¿Lo captaste? Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Pueblo, esto es una declaración de soberanía. Eso es literalmente lo que Jesús dice. Yo soy soberano y no hay nadie quien posee el poder desviarse cualquier decisión que haya tomado. Esta es una afirmación que solo puede ser hecho por Dios mismo. Finalmente, en medio de todos estos pasajes que hablan de la deidad de Jesucristo, tenemos que recordar que Jesús fue y es también un hombre. Y eso es lo increíble. Y creo que a veces la gente olvida esto. Jesús sigue siendo un hombre. Él asumió nuestra humanidad. Y Él mantendrá esa humanidad por el resto de la eternidad. Él es Dios, pero también es un hombre. Hay un hombre
en el trono de Dios. Ahora mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Por qué es importante mantener un equilibrio entre la deidad de Jesús y la humanidad de Jesús? Bueno, sencillamente, solo un hombre podría representar a los caídos. Humanidad. Para que alguien represente a alguien, tiene que ser del mismo tipo. Dios tuvo que hacerse hombre para que pudiera representar humanidad. Es algo muy importante que recordar. Pero solo Dios podría vencer a la muerte y ser victorioso sobre la tumba. Entonces, veamos algunos de estos pasajes sobre Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre. Hebreos capítulo 2, 1-17 dice así: Por lo tanto, había que hacerlo, como sus hermanos en todos los aspectos, para que llegase a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, al servicio de Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Muy bien, este es un pasaje importante y no te dejes confundir por algunas de las grandes palabras. Para ser hecho propiciación por los pecados del pueblo significa desviar la ira de Dios a humanidad. Pero la parte más importante de este pasaje que quiero que vean es que el autor de Hebreos dice aquí que Jesús tuvo que hacerse hombre para poder representar humanidad, y te darás cuenta de eso. Él usa la imagen de un sumo sacerdote porque un sumo sacerdote era un representante del pueblo. Recordarás que en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote quien iba delante de Dios y rociaba sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto en nombre de la nación de Israel. Ese es también el papel de un sacerdote: representar pueblo. Así que notarás nuevamente en este pasaje que dice que Jesús debe convertirse en un misericordioso y fiel sumo sacerdote en el servicio de Dios, porque literalmente lo haría. Ponerse de pie para nosotros. Tenía que ser un hombre con el fin de representar humanidad. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: el primer hombre surgió de la tierra. Allí está hablando de Adán, un hombre de polvo. El segundo hombre es del cielo. Como fue el hombre de polvo, así también son los que son de el polvo. Y como es el hombre del cielo, así también son los que son del cielo. Así como hemos llevado la imagen del hombre de polvo, también llevaremos la imagen del hombre de polvo. También llevar la imagen del hombre del cielo. Terminamos esta sesión con un pasaje que da gran esperanza. El apóstol Pablo nos dice que aunque ahora llevamos la imagen de Adán, quien fracasó en su representación de la humanidad, nosotros también lo haremos algún día. Llevar la imagen del hombre del cielo. De hecho, el porte de esa imagen está sucediendo ahora mismo en cada una de nuestras vidas. Quizás te preguntes por qué Dios usa tantas cosas desafiantes en tu vida, tantas dificultades. Bueno, Dios está usando esas cosas para producir la imagen de su Hijo en ti. Ya sabes, la Biblia nos promete que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo necesitan. Le amamos y somos llamados conforme a su propósito. A veces intentamos definir bien nosotros mismos, pero déjame decirte que es lo bueno desde la perspectiva de Dios. Bien es santidad. Así que literalmente podrías poner eso en ese pasaje. Dios está obrando todas las cosas juntas por nuestra santidad, porque lo somos, habiéndose graduado en la imagen de Cristo, día a día. Un día, esto va a estar completo. Y eso es lo que Pablo habla en 1 Corintios 15. Pero mientras tanto, esperamos pacientemente, mientras Dios hace su obra en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión para conocer lo que creer. En nuestra próxima sesión, hablaremos de lo que Jesús logró por nosotros en la cruz.